Bien, continuando con esta explicación relacionada con el uso de las compuertas básicas, ahora vamos a observar cómo cada una de estas de las tablas que tenemos aquí, ya habíamos dicho que esta es la AND, la NAND, la OR, la NOR, OR exclusiva y NOR exclusiva. Cada una de estas compuertas tiene un equivalente eléctrico, el cual se puede representar por medio de interruptores. Por ejemplo, esta dice que es la AND, es un factor multiplicación. Y para que el foco encienda, el foco representa la salida. Para que el foco encienda tienen que estar activos los dos interruptores. En el entendido que un interruptor abierto significa 0, un interruptor cerrado significa 1. Entonces para que esta encienda, esta tiene que estar en 1, está en 1, o sea, cerrado, cerrado. Es la única manera, según se observa, para que encienda el foco o para que la salida tenga 1. Todos los demás casos son ceros. Pero la compuerta contreras de esta es esta, que viene siendo la NAND. Esta compuerta, según se observa, si ustedes están en 0, 0, dice que la salida enciende. Y pues claramente sí debe encender el foco. Si la salida, si la entrada es 0, 1, 0, 1, sigue encendida. 1, 0, sigue encendida. Pero si le metemos 1, 1 en la compuerta NAND, dice que se va a apagar. Y claramente al cerrar estos dos interruptores provocamos un cortocircuito y se apaga la salida. Esto en la realidad no se debe de hacer, pero esta es la lógica de funcionamiento del equivalente eléctrico por medio de interruptores. Y así con cada uno de ellos. Pero lo que sí es importante resaltar es que cuando es una AND, factor multiplicación, los interruptores deben de estar en serie. Y cuando es una OR, factor suma, los interruptores deben de estar en paralelo. Esto es muy importante para lo que ustedes verán en clases como de robótica, por ejemplo, o clases, por ejemplo, de programación de PLCs o PLDs. Esto es muy importante. Vamos a ver cómo es la función de esto. Supónganse que tenemos esta compuerta que estamos viendo aquí, agregada a ella una OR. Este es el circuito digital que tenemos. Entonces, el circuito digital nos dice que la compuerta AND tiene la entrada A y B. Si nosotros la representamos por medio de un circuito eléctrico, aquí tendríamos la compuerta AND. Esta partecita que está aquí nos representa la compuerta AND, porque como lo dijimos, esto es la AND. Porque como lo dijimos, una AND, desde este punto de vista, la AND es los dos interruptores o las dos entradas están en serie. Entonces la entrada A, la entrada B están en serie y eso me representa a esta compuerta llamada AND. La otra compuerta que tenemos aquí es una OR, que nos dice que el producto de esta o lo que esta entrega tiene que sumarse a la entrada C. Entonces, si tiene que sumarse es una OR, y cuando es una OR suma, esas cantidades de entrada tienen que estar en paralelo. Entonces aquí tenemos nosotros, por ejemplo, la señal C. Entonces todo esto que estamos viendo de aquí hasta aquí, todo esto representa una OR, que viene siendo esta de aquí. Entonces este circuito se representaría por medio de interruptores de esta manera. Vamos a ver este otro circuito, cómo se representaría este circuito que tenemos aquí. Vamos a verlo. Este circuito que tenemos aquí, vamos a ver cómo se representa este circuito. Tenemos una OR que es el factor suma. Deben de estar en paralelo los interruptores A y B. Entonces ponemos en paralelo los interruptores A y B. Ahí están en paralelo. Esto que tenemos aquí es una OR. ¿Por qué hice el circuito hacia abajo? Porque aquí tenemos una compuerta NOR exclusiva, es una NOR. Esta que tenemos aquí es una NOR. Esta que tenemos es una AND. Y esta que tenemos es una OR. Entonces, como aquí yo veo que hay una NOR, y la NOR, como ustedes lo observan, la NOR, que es esta es la NOR, va hacia abajo las señales. Por eso es que la puse así. Entonces aquí tenemos nosotros una OR que viene siendo esta.
Y luego dice que después de aquí va una AND, la salida de la OR con la entrada C. Entonces esta tiene que estar como eso, esta es una AND, tiene que ir los interruptores en serie. Y los interruptores ya decíamos que van en paralelo. Entonces aquí está la OR y ya todo esto que está aquí, todo esto hasta aquí sería la AND. Y esa compuerta AND al final, ¿verdad? Toda la salida de la AND está relacionada con la entrada D, pero por medio de una NOR. Y la NOR, como ustedes están viendo, la NOR, los elementos de entrada de esa NOR tienen que estar en paralelo. Entonces este componente de este punto a este punto es la salida de aquí. Y este componente de este punto a este punto es la entrada de D. Entonces todo esto que tenemos ya hasta acá vendría siendo la última NOR. Entonces así nos quedaría nuestro circuito para el caso que nos ocupa. Vamos ahora a ver la condición distinta, la condición contraria. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros, aquí nos hizo falta nada más anotar la ecuación que sería aquí A más B, y para esta sería A más B por C. Y para esta otra tendríamos la Y es igual a A más B por C, y todo esto que suma a D, todo eso negado. Esta sería la ecuación de salida para este circuito. Vamos a ver este que tenemos aquí. Primero vamos a sacar la ecuación de salida. Vamos a ver. Esta que tenemos aquí es una compuerta OR. Esta que tenemos aquí junto con esta es una compuerta, todo esto que está aquí es una compuerta AND. Y esto que tenemos aquí es una compuerta también OR. Y ya todo esto en su conjunto vendría siendo una compuerta AND. Entonces aquí vemos que es A por B, y luego dice A más B. Aquí es A más B porque es una compuerta OR. A más B. Y luego que multiplica a C. Y luego todo esto que multiplica a la suma, que es D más E. Así quedaría nuestra ecuación de esa manera. Ahora vamos a ver cómo nos quedaría nuestro circuito digital. Nuestro circuito digital es, aquí tenemos una OR. Tenemos una OR. Esta es una AND. Vamos a poner una OR. Aquí sería la OR. Este es A, este es B. Y luego dice que esta OR está en serie con la C. O sea que esta y esta son una AND. Aquí tendríamos la C y aquí tendríamos la AND. Ahí, hasta ahí vamos. Vamos aquí. Y luego dice que aquí tenemos una OR, BC, la D y la C. Aquí tenemos una OR. Y esta se multiplica con la salida de esta. O sea, aquí tendríamos una AND. Así sería más o menos. O sea que aquí tenemos nosotros A más B, aquí tendríamos A más B por C, y aquí tendríamos D más C, y aquí tendríamos la multiplicación de este con este, que sería A más B por C, y todo esto que multiplica a D más C. Así quedaría nuestra ecuación. Bien, por otro lado, nada más es importante comentarles lo siguiente. Por ejemplo, hasta ahorita nosotros hemos visto solamente compuertas que tienen dos entradas. Por ejemplo, esta es la entrada A, la entrada B, y la salida es A por B. Y la tabla funcional de esta es la siguiente: 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1 es la combinación. Y la salida sería 0, 0, 0 y 1. Esta es una compuerta de dos entradas, se llama. Compuerta, dos entradas, una salida. Pero existen también compuertas que tienen tres entradas: A, B, C, y evidentemente la salida sería el factor multiplicativo de A por B por C. ¿Y cuál sería la tabla funcional? Bueno, si son tres combinaciones,
sería el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7, o sea, 8 combinaciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y si ustedes se fijan, se conserva lo que hace un momento decíamos, como este es el peso de la columna de los unos, de los doces y de los cuatros. Para hacer las combinaciones rápidas nada más se pone 4 ceros, 4 unos. Y aquí 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 unos. Y aquí 0, 1, 0, 1, 0, 1 y te quedan orden 0, 1, 2, 3, 4 hasta el 7. Cuando nosotros tenemos una compuerta AND en donde tiene 3 entradas, es decir, el factor multiplicativo A por B por C, para que la salida sea 1, pues todos tienen que estar en 1. Todas las demás combinaciones evidentemente son ceros. Hay compuertas entonces de 2 entradas, 3 entradas, 4 entradas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, vamos a imaginar que tenemos una compuerta OR de 3 entradas. Esta es una compuerta OR de 3 entradas, 1, 2, 3. Entonces esa compuerta OR de 3 entradas equivaldría a lo siguiente. También podemos decir lo siguiente: esta es A, esta es B, esta es C, y la salida va a ser A más B más C. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cuál es la tabla funcional de esta compuerta? Bueno, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, aquí 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 unos, 0, 1, 0, 1, 0, 1 y 0, 1. Esta compuerta que tenemos aquí, que dice que es una compuerta OR de 3 entradas, simple y sencillamente con cualquiera de las patitas que tenga un 1, ya la salida es 1. Así que aquí tendríamos 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, y solamente habrá 0 cuando las 3 entradas sean 0. Pero esta compuerta que tenemos aquí, si la quisiéramos nosotros ver por medio de 2 compuertas, la podríamos nosotros hacer de la siguiente manera. O sea, que aquí tendríamos A, B, C. Si se fijan ustedes, aquí en esta parte tendríamos A más B. Y aquí en esta parte tendríamos A más B más la otra patita que es C. Es decir, estas 2 compuertas construidas de esta manera son igual a esa compuerta que es de 3 entradas. Entonces, para no desgastarnos en alambrar, pues también hay compuertas de 3 entradas, de 4 entradas, de 5 entradas, etcétera, etcétera. Este es un tema, ¿verdad?, que deben de analizar porque pues se va a utilizar o va a venir alguna pregunta en el examen. Aquí lo vamos a cortar.